Amén. Amén. El día de hoy vamos a ver ya el tema 9, como hace un momento estaba diciendo, el tema ya número 9. Después de este, nos faltan dos temas más, el 11, y ahí terminamos el nivel 1. Después, bueno, después de las vacaciones de verano, vamos a empezar ya con el nivel 2. Y bueno, ahí vaya repasando todos los temas y si hay preguntas, anótenlas, ¿no? Pero el tema de hoy es, vamos a hablar sobre un cambio de vida, ¿m? Un cambio de vida. Y esto tiene que ver con todo lo que hemos visto. Siempre al principio hago un pequeño recuento, ¿no? De todo lo que hemos visto desde el tema uno, como el propósito que Dios tenía con el hombre falla, cae en desobediencia, entra el pecado, la desobediencia, la maldad en acción, el hombre se vuelve enemigo de Dios y Dios, bueno, tiene un plan para hacerlo volver a Él, ¿no? Entonces, en todo ese proceso de todas las cosas que hemos estado viendo, todos los temas, nosotros podemos Podemos. ver todo el proceso, ¿no? Y que Dios ha querido eh, que retornemos a Él, que volvamos a Él, entonces envía a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces uno, al darse cuenta del pecado que hay en uno, entonces uno se vuelve a Dios, recibe a Cristo, ¿no? Eh, Recibe a Jesucristo y pasa a unirse con Dios. Entonces, al momento de unirnos con Dios, al momento de ser perdonados, sucede algo en nuestro interior, ¿no? ¿Por qué? Porque esa naturaleza de pecado es quitada de nosotros y viene la naturaleza de Dios. ¿Y cómo viene la naturaleza de Dios? Bueno, a través del Espíritu Santo. Cuando uno con un corazón arrepentido al ver su condición de pecador, que necesita de un Salvador, y al darse cuenta que ninguna obra es suficiente, sino que solamente lo que Dios ha provisto para la salvación del hombre, que es Jesucristo, ¿no? En Él cargó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, y en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, llevó todas las maldiciones y todo el pecado. Entonces, uno al venir a Cristo, uno se hace parte, ¿no? Vimos también lo que era recibir y aceptar ese sacrificio de Jesús, aceptarlo como Señor, recibirlo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, aquí viene este cambio de vida. Ahora, este cambio de vida eh, es a causa de que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿M? Y vamos a empezar ahí en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso, Romanos 5, verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿M? Entonces dice ahí que eh, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, cuando se produce ese arrepentimiento en el corazón, cuando uno ve la necesidad que tiene de Dios, todo eso pasa en un mismo momento. Uno viene a Cristo, pide perdón por sus pecados, le da gracias porque ese sacrificio a uno lo une con Dios, y ahí mismo viene la salvación, viene el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, ¿no? La palabra dice que el Espíritu es el que nos sella y nos da derecho de ser hijos de Dios. Pero también sucede esto, que Dios da de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene
a morar con nosotros. Ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios, ¿no? Ha sido derramado en nuestros corazones. Eso quiere decir que al recibir el Espíritu de Dios, tenemos toda la capacidad de amar como Dios ama, de perdonar como Dios perdona, ¿no? De hacer las cosas como Dios las hace, porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. El asunto está en que como no conocemos bien las escrituras, no podemos recibir revelación de estas cosas, entonces eh, comenzamos a caminar o a hacer las cosas como en la vieja vida. Entonces tiene que venir una renovación en nosotros. El hecho es de que Dios viene a morar en nuestro interior. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro interior, o sea, viene a nuestro espíritu. ¿Mm? Colosenses, vamos a leer ahí, Colosenses 1:27. Vamos a ver lo que dice aquí. Colosenses capítulo 1, verso 27. ¿Mm? Dice ahí la palabra de Dios. Primero vamos a leer 26 y 27, ¿ya? Dice ahí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, aquí está diciendo que era un misterio que estaba escondido por los siglos, pero que en su debido tiempo Dios lo revela. Y Dios revela a Cristo, revela que el Padre viene a nosotros, nos da una nueva naturaleza. Y aquí dice que este misterio se revela entre nosotros los gentiles, los que no conocíamos de Dios, no conocíamos de, de la gloria de Dios, ¿no? Se nos da a conocer este misterio. ¿Y cuál es el misterio? Ahí dice que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Muchas religiones, alguna de ellas la testigo de Jehová, no le cambian, en los versículos le cambian el versículo cuando el versículo habla de que Cristo vive en nosotros. Ellos hablan de una fuerza externa que viene al hombre, pero la palabra de Dios dice que este misterio es que Cristo en nosotros. Ahora, nosotros quizás no podamos entender en su plenitud lo que significa que Cristo esté en nosotros. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que el Señor es el Espíritu, ¿no? Y el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿no? Vamos a leer ese versículo. Y que si me acompaña en Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, para los que están ahí, anótenlo, versos 16 y 17. Dice lo siguiente, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Mm? Así que la palabra de Dios nos está diciendo ahí, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno se da cuenta de su pecado y vuelve al Señor, se convierte al Señor, entonces dice que el velo se quita ese velo, lo que nos ha estado cegando, todo aquello que nos ha estado impidiendo conocer plenamente a nuestro Señor, ese velo se quita, ¿no? Y dice ahí, eh, porque el Señor es el Espíritu, y si usted se da cuenta, está Espíritu con mayúscula, ¿no? Entonces dice, el Señor es el Espíritu, y está hablando ahí del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu del Señor, ¿no?
es el Señor mismo y ese Espíritu del Señor está en nosotros, ¿no? Hemos recibido, dice Cristo en vosotros, el versículo anterior que leímos. Entonces, esto nos hace ver de que cuando uno recibe a Cristo, por eso uno dice, tengo a Cristo en mi corazón, y cuando habla del corazón está hablando de su espíritu, tengo a Cristo en mi ser, he recibido a Cristo y lo tengo en mí. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo mora en mí y que también Dios mora en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que eh, es, en Juan 17, si usted anótelo ahí, Juan 17, y lea toda esa oración que hace el Señor Jesucristo cuando está con sus discípulos antes que sea entregado y que vaya a ser entregado para morir, él hace una oración al Padre y él le dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea, ¿no? Entonces, hay una unidad entre Dios Padre y Jesucristo. Hay una unidad entre nosotros y Dios Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo, que hemos leído que se nos ha sido dado, ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ahora, uno puede pensar, uno puede pensar y decir, pero ¿cómo? O sea, Dios Padre, el Dios que creó todas las cosas, que la Biblia dice que Él sostiene todas las cosas, ¿cómo pudo venir, hacerse carne y seguir siendo Dios sobre todas las cosas y venir y estar en un cuerpo? Y hoy, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿son varios espíritus o es un mismo espíritu? Uno se puede hacer esa idea, pero nosotros leímos que es un misterio que está revelado hoy. Nuestra mente a veces es un poco limitada y no logramos a entender cómo es posible que Dios haga esto, que el Espíritu Santo, que es el mismo, esté en cada uno de nosotros. Y a la vez nosotros seamos muchas personas que hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Pero, pero es que Dios es Dios. Para Dios es posible esto. Y que sea el mismo Espíritu que esté obrando, que obró en Cristo y que esté obrando en cada uno de nosotros. Por eso, cuando uno comienza a madurar en las cosas de Dios, entiende de que Dios no le puede decir a uno una cosa y a otro otra cosa. Por ejemplo, nosotros somos prácticamente como 10 personas que estamos conectados ahora y si nosotros nos ponemos a orar para que Dios nos diga algo, nos muestre algo, Dios tendría que mostrarnos lo mismo a todos, porque no le podría mostrar a uno una cosa, a otro otra. Ahí ya se crearía una confusión y Dios no es Dios de confusión. Pero bueno, ese es otro tema aparte. El Espíritu Santo también es otro tema que vamos a ver en la segunda parte, en el nivel 2. Pero lo que nosotros vemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor Jesucristo mora en nosotros, el Padre mora en nosotros. ¿Por qué? Porque somos uno con Él, ¿no? Entonces, eso, eh, y es el Espíritu Santo en nosotros el que provoca esa nueva vida. Ese cambio de vida lo provoca el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿no? Hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido unidos con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por el pecado que nos separaba de Él, ¿no? Y hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no? Y acá hay una palabra muy hermosa que vamos a leer ahora en Romanos 8:17. Romanos capítulo 8, verso 17, y aquí el verso 16 y 17 vamos a leer, ¿ok? Dice ahí la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo, y este Espíritu está con mayúscula, cuando usted encuentra el Espíritu con mayúscula en la palabra, es el Espíritu Santo, ¿ya? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
Aquí cuando habla de nuestro espíritu, está con minúscula, ¿no? Entonces, quiere decir de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio de nuestro interior porque hemos sido unidos al Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Ahora, el verso 17 dice lo siguiente: y si hijos, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este versículo dice mucho, ¿no? Ahí está hablando de una diferencia entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, el espíritu humano, es el espíritu el que da vida. Una vez nos hicieron la pregunta de que, o sea, cuando Dios crea al hombre y sopla aliento en su ser, dice Dios sopla aliento de vida. Entonces preguntaron, entonces no fue el Espíritu Santo que dio Dios al hombre, sino que fue espíritu, eh, ¿qué clase de espíritu fue el que, que lo sopló, si no fue el Espíritu Santo? Porque no todos tienen el Espíritu Santo. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, pero las personas común y corrientes que no han recibido a Cristo tienen un espíritu porque tienen vida. Y la palabra nos dice, ¿quién sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Y quién sabe las cosas de Dios? Sino el espíritu de Dios, ¿no? Y después dice la palabra, y Dios nos ha concedido de su espíritu, nos ha dado de su espíritu para que conozcamos lo que Él nos ha entregado. Entonces, quiere decir que el soplo de vida del principio de la creación es un soplo de Dios para que el hombre pueda tener vida, pueda comenzar a funcionar sus órganos, pueda comenzar a, a funcionar todo su organismo, ¿no? Porque Él lo formó, dice, del polvo de la tierra, pero sopló aliento de vida. Entonces, cuando Dios sopla de su espíritu para que tenga vida ese cuerpo que Él formó, entra el espíritu al cuerpo y la persona se hace un ser viviente. Y ese ser viviente se convierte en en una persona que tiene sus atributos personales. Eso quiere decir que cuando se junta el espíritu con la carne en el principio, ¿no? Y Dios le da ese soplo de vida, entonces la persona se hace un ser viviente, un alma viviente. Entonces ya comienza a tener sentimientos, comienza a tener emociones, ¿no? Pero el soplo, el espíritu de vida, es solamente para que comience a funcionar todo su ser. Y en el principio tenía comunión con Dios, porque Adán hablaba con Dios, ¿no? Entonces, pero Dios venía sobre él y él hablaba con Dios, pero después, bueno, al entrar el pecado ya vemos todo lo que pasa, ¿no? Recibe la naturaleza de pecado de Satanás y dice que su espíritu estaba muerto para el contacto con Dios. Así que desde ahí en adelante fue que se tuvieron que hacer los sacrificios, pues, ¿no? Para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Pero bueno, el hecho es de que es el Espíritu de Dios el que nos da vida nuevamente, la vida de Dios, a nuestro espíritu. Nosotros somos personas que estamos vivas naturalmente, pero si no recibimos a Cristo, nuestro espíritu está muerto al contacto con Dios. Entonces, todo lo que se quiera hacer sin Cristo es cosa externa solamente, algo externo que uno quiere alcanzar a Dios externamente, pero con Cristo lo que viene es el Espíritu Santo a morar en nosotros y ese espíritu que está muerto en pecados, en delitos y pecados, comienza a tomar la vida de Dios. O sea, el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu, eh, la vida de Dios, mejor dicho, ¿no? Es como, para poner un ejemplo, quizás no es un buen ejemplo, pero es la única manera que se me ocurra de poner este ejemplo, es que si nosotros tenemos agua, el agua podríamos decir que es el Espíritu de Dios,
Y nosotros tenemos un colorante que es el SAF, ¿no? Que conocemos, que compramos. Cuando nosotros mezclamos el agua con ese colorante, se hace uno solo y ahí tenemos un jugo de algo, ¿no? Pero ya no lo podemos separar. No podemos separar el agua para un lado y el jugo para el otro lado. O sea, ya es imposible porque ya se unió y se hizo uno solo, ¿no? Pero en un principio no era así. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, se mezcla con nuestro espíritu, nos da todo, los dones, todas las cosas que le pertenecen a Dios, nos las entrega. Por eso que dice aquí la palabra, y si somos hijos, nuevamente aquí en Romanos 8:17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un heredero y un coheredero, ¿no? Es, ponemos el ejemplo de nuestros padres, si tenemos varios hermanos y nuestros padres o nuestro padre nos deja una herencia, ¿no? Entonces, todos los hermanos son herederos del padre, pero entre hermanos, a nivel de hermanos, todos somos coherederos porque estamos heredando de nuestro Padre. Entonces, si dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, hay una herencia de parte de Dios y coherederos con Cristo. O sea que lo mismo que tenía Cristo es lo mismo que tenemos nosotros como herencia. Entonces, si nosotros vemos que Cristo venció la muerte, que Cristo venció la enfermedad, nosotros podemos vencerla a través de la fe, ¿no? Ahora, eso es lo que tiene que ver con coheredero, o sea, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. Esa herencia, esas promesas se van haciendo visibles a través de la fe. No es que no nos pertenezca, quizás a veces no la vemos una realidad, pero nos pertenece. Entonces, a través de la fe es que nosotros la hacemos real, ¿no? Por eso la necesidad que tenemos de crecer en fe, conocer las promesas que tenemos, porque si usted, su papá o sus padres le dejaron una herencia y usted no sabe que la tiene, es difícil que usted vaya a cobrar esa herencia, a no ser que alguien le diga, ¿no? O le diga a usted, oye, pero tú tienes una herencia, tu papá te dejó una herencia. Sí, yo he escuchado a tus hermanos que hablan sobre esa herencia que tu padre le ha dejado. Si alguien no le dice a usted que usted le tiene eso, usted no va a averiguar de qué se trata esa herencia. Lo mismo es con el Evangelio. Si alguien no nos dice, no nos habla del Evangelio, es imposible que nosotros sepamos que hay un perdón de pecados, es imposible que sepamos que hay unas promesas de Dios para nosotros, hay una vida eterna preparada para nosotros. No conocemos. Ahora, cuando nosotros vamos a las Escrituras, es para conocer todo lo que nos pertenece como hijos de Dios y poder aplicarlo en nuestras vidas y hacer un cambio de vida, de las costumbres que traíamos de antes, de la mala manera de vivir, hacemos un cambio de vida a través del Espíritu de Dios que nos ha sido dado, ¿no? Así que estamos sellados con el Espíritu Santo y eso es lo que nos da la garantía de que somos hijos de Dios y que somos herederos. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él, en Cristo, Efesios capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? Habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído todo lo que estamos viendo de la palabra de Dios, somos sellados con el Espíritu Santo y un sello que garantiza que somos hijos de Dios, garantiza que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, garantiza, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Todo lo que dice las Escrituras es la verdad. Todo lo que la palabra dice que somos
es lo que somos, todo lo que la palabra dice que tenemos es lo que tenemos, todo lo que la palabra dice que podemos hacer, lo podemos hacer en Cristo Jesús. Esa es la verdad. ¿M? Así que comienza a haber cambios en nuestra vida. Hay cosas que de pronto hacíamos antes de convertirnos, de volvernos a Cristo, de recibirlo al Señor. A ver, de pronto habían cosas que hacíamos que después cuando lo hacemos nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos mal de hacerlas, sentimos un pesar en nuestro corazón, pero eso habla de que el Espíritu Santo está ahí y podemos experimentar la tristeza del Espíritu Santo cuando hacemos cosas que no están bien. Podemos experimentar, esto no está bien. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la vida de Dios y la vida de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro espíritu es la que va dando testimonio de las cosas que están bien y que están mal, ¿no? Así que vo- comenzamos a tener una vida con propósito, se va transformando nuestra vida y vamos teniendo una vida con propósito. Por eso que la palabra dice en Segunda de Corintios, capítulo 5 verso 17, Segunda de Corintios, capítulo 5 verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto nos dice a nosotros que si uno viene a Cristo, si uno está en Cristo, nueva criatura somos. O sea, una nueva criatura, ¿por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu y eso nos da una naturaleza divina. Entonces, somos una nueva creación, porque antes que Jesucristo venga a pagar por los pecados, el Espíritu Santo venía sobre las personas, sobre los profetas. Él venía exteriormente y los envolvía de una manera que ellos podían escribir cosas que les era revelada a través del Espíritu, podían tener visiones que venían del Espíritu Santo para escribir las profecías, para escribir todas esas cosas, pero era el Espíritu Santo que venía sobre ellos. Ellos no tenían el Espíritu Santo en su interior como lo tenemos ahora, desde que Cristo murió, ¿no? Y Él pagó por el precio por el pecado, nosotros sí podemos recibir en nuestro interior el Espíritu Santo. Entonces, por eso que dice que somos nueva criatura. Es algo nuevo, ¿no? Eh, que vino con Jesucristo, porque Jesucristo, al hacerse carne, era el único que tenía también el Espíritu de Dios. ¿Mm? Amén. Así que acá hay otro versículo que vamos a leer y está mm, eh, en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, verso 14. Aquí se le revela a Dios eh, a un hombre que no era judío, ¿no? Eh, y lo manda a llamar y Pedro va y este hombre recibe la palabra de Dios y perdón, Pedro aquí está dando cuenta a la iglesia todo lo que había pasado, ¿no? Que el Espíritu Santo también se derramó en los gentiles, ¿no? Eh, así que este hombre que está orando recibe una revelación que invite a Pedro a su casa para que le hable sobre el Evangelio. Y el Espíritu Santo dice que cae ahí con poder y que ellos comienzan a hablar en lenguas, ¿no? Eh, y Pedro comienza a explicar y en el verso 14 dice, eh, él, o sea, a este hombre cuando se le revela el Espíritu le dice, haz venir a Pedro, le dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, toda
casa. ¿Mm? Entonces, aquí hay una promesa de Dios, ¿no? Para toda nuestra casa. O sea, quiere decir para nuestra familia, nuestros familiares también. Hay una promesa de Dios. Entonces, el propósito de Dios con este cambio de vida es para que nosotros podamos también ser un testimonio para nuestra familia que no conoce a Dios, que no conoce o puede conocer o creer en Dios, pero no has recibido esta experiencia de unirse a Dios a través del sacrificio de Jesús, que es lo único que puede darnos al Espíritu Santo, ¿no? Jesucristo dijo: "Oye, les conviene que yo me vaya y les enviaré la promesa del Padre", ¿no? Porque Él es el único que puede entregar el Espíritu Santo. Ahora, de aquí en adelante, todas las promesas nos pertenecen, todas las promesas. Esta promesa de la salvación, tú y tu casa, es también, así no lo veamos hecho una realidad todavía, debemos mantenernos firmes en la fe, creyendo todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y la fe es una firmeza en lo que tú vas aprendiendo de la palabra y tú crees que es la verdad, te mantienes en esa verdad, así tus ojos no lo vean. ¿Por qué? Porque es como cuando alguien que tú conoces, alguien que tú está en otro país y tú conoces y te habla por teléfono y te dice: "Mira, te estoy enviando un giro qué sé yo, vamos a ponerle ahí $1.000 y te llegará en un par de días o te llegará en 3 días". Entonces, si tú conoces bien a la persona, si tú la conoces que no va a estar bromeando con esas cosas, tú estás esperando ver hecho una realidad lo que esta persona te dijo. Entonces, tú recibes esa palabra, esa noticia de que está enviando y tú estás ansioso. ¿Por qué? Porque estás esperando, uy, ya va, pasó un día, ya pasó 2 días, tú estás esperando verlo y puede que demore 4 días, pero ¿por qué demora? Pero tú tienes la confianza de que eso va a llegar, porque tú confías en la persona. Lo mismo es con las Escrituras. La palabra de Dios es la verdad, pero hemos vivido mucho tiempo ignorando la verdad de Dios, pero ahora que vamos conociendo la verdad debemos estar firmes, creyendo y sabiendo que esta es la verdad de Dios. Esto es lo que Dios ha dejado para sus hijos. La herencia que Dios ha dejado para sus hijos es todo lo que la palabra dice que tenemos y que podemos verlo hecho una realidad, confiando, ¿no? Y esperando el momento que va a ser hecho una realidad ante nuestros ojos. Pero primero es la fe, primero es creer, ¿no? Como cuando te dicen por teléfono: "Te estoy enviando esto", tú ya lo crees, tú estás esperando, estás contando con ese envío, ¿no? Entonces, ¿dónde radica el problema? Muchas veces el problema radica en nuestra mente. El problema radica en nuestra manera de pensar, ¿no? Pero el cambio de vida, la capacidad del cambio de vida la tenemos en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo provoca ese cambio de vida y nosotros, bueno, vamos a través de las Escrituras conociendo lo que es la verdad, ¿no? Y poniendo la confianza y creyendo en ellos que nosotros lo podemos ver hecho una realidad en nuestra vida. Y acá hay algo que la palabra nos recomienda hacer justamente por eso, por la lucha que hay en nuestra mente, ¿no? Y está en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os, sí, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire, estos versículos también nos dicen varias cosas interesantes. Dice: no nos conformemos a este siglo. ¿Qué se refiere con eso? Que no nos conformemos a la manera de pensar del mundo, que no nos conformemos con los conceptos que tiene el mundo, no, que no
no nos adaptemos a esa forma de pensar, sino que transformemos nuestro entendimiento, ¿no? Dice que renovemos nuestros pensamientos, renovarlos, hay que hacerlos nuevos, ¿no? Y de esa manera, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Y de esa manera es que nosotros vamos a poder comprobar. ¿Qué cosa quiere decir comprobar? Comprobar es que nosotros vamos a hacer una prueba y eso nos va a dar el resultado que dice que va a dar. Eso es compruebo. Yo compruebo que esto es real. Yo compruebo que esto es así. Entonces, pero hay que transformar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que transformar nuestro entendimiento de tal manera que vamos a ver que la voluntad de Dios, en primer lugar, usted quédese con esto. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Eso es lo que dice la palabra. La voluntad de Dios, el asunto es que nosotros tenemos que comprobarlo, nosotros tenemos que experimentarlo, nosotros, en primer lugar, saberlo, pero tenemos que transformar nuestro entendimiento de tal manera que lo que la palabra dice, si dice que soy libre. Si dice que puedo cambiar esto que me está molestando en mi carácter, lo que sea, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí y lo que tengo que hacer es comprobar que la voluntad de Dios es buena para mí. Entonces, si es algo bueno para mí, Dios me va a dar la capacidad y la fuerza para hacerlo, porque es Cristo a través del Espíritu Santo el que comienza a hacer los cambios de vida en nosotros, ¿no? Entonces, pero como decíamos en un principio, bueno, el esfuerzo nuestro está en no dejar que nuestro cuerpo y que nuestra mente nos lleve a lo contrario que la palabra dice. Nosotros debemos mantenernos firmes creyendo que lo que la palabra dice es posible, ¿no? Pero ahí está la clave de que no debemos conformarnos, ¿no? Conformarnos es, bueno, ya, pues así están las cosas que voy a hacer, ¿no? Me conformo con eso. No, no nos conformemos a la manera de vivir de este siglo, sino transformémonos nuestro entendimiento con la palabra de Dios y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Mm? Cuando Jesucristo sanó a un hombre que estaba ciego, no lo tengo el versículo aquí, pero cuando él sanó a un hombre que estaba ciego, él la agarra y le unta, ¿no? Lo barro en los ojos y le dice, anda, enjuágate y dime, ¿qué ves? Y él dijo, no, veo así como borroso, veo hombres que parecen árboles que se están moviendo ahí, un poco borroso. Y de nuevo, bueno, vuelve el Señor a orar por él y dice, ¿ahora qué ves? ¿No? Y cada vez comienza a ver mejor. Hay cosas que suceden automáticamente, hay cosas que suceden rápido, pero hay cosas que toman su tiempo. O sea, en nosotros no está el saber si va a ser rápido, si va a ser paulatino, se va a ir de menos a más. A lo que a nosotros nos interesa es tener la confianza que si Dios lo dijo, así es porque así está escrito. Entonces nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho, no en nuestra capacidad propia, ¿no? Entonces de esa manera vamos desarrollando nuestra fe, conociendo las Escrituras y dando fruto, pues como dice la palabra en Mateo 13:23, ¿no? El que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí están la parte nuestra desde ir creciendo en la palabra, ¿no? Conociendo las escrituras y orando y diciendo, sí, Señor, en el nombre de Jesús, esta es una promesa que me pertenece y yo creo que tú eh, lo lograste en la cruz del Calvario para nosotros, tus hijos, ¿no? Entonces uno mantenerse firme en la fe y eso comienza a ser eh, muy importante
en este cambio de vida que hemos recibido, porque anteriormente, sin Cristo, bueno, prácticamente teníamos fe solamente para muchas cosas negativas. A veces teníamos esperanza, uy, será, no será. Pero en Cristo, cuando descubrimos en la Escritura algo, es la verdad. Y esa verdad es la que debemos estar firmes en ella, ¿no? Eh, Vamos a leer otro versículo más, que está en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso del 11 al 13. Dice ahí, dice, y este es el testimonio, ¿no? Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11 al 13. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Mm? El verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios. ¿Mm? El que tiene al Hijo tiene la vida. Tú has recibido a Cristo, lo has hecho tu Señor, el Señor de tu vida, ¿no? Hay una nueva vida en ti, tienes vida eterna, vida eterna. Hay una promesa de Dios también que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, y eso es real. No se trata de sentimientos, no se trata de que si sentimos o no sentimos, sentimos un escalofrío, que el Señor... No, puedes que sientas y puedes que no sientas, pero la verdad es que Él prometió estar con nosotros y Él está con nosotros para siempre. La verdad es que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos ha sellado. Esa es la verdad, que tenemos el sello del Espíritu Santo, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la verdad que tenemos que afirmarnos. ¿Mm? Esta nueva vida es una vida de fe. Y dice la palabra de Dios, justo vivirá por fe. Así que nosotros que somos justificados, vivimos por fe. ¿Mm? La fe en el Hijo de Dios. Amén. Eh, Vamos a dejar un momento para las preguntas. Esto es lo que tiene que ver con el tema del cambio de vida. ¿Mm? Así que si hay preguntas, No, yo tengo una bienvenido. pregunta. ¿Sí? Era el Diga. tema, porque dijiste que espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo y el espíritu con minúscula, ¿qué es? Es el espíritu nuestro, el espíritu humano. Espíritu humano. Ah, ok. Claro, sí. ¿Mm?